Patricia, muy buenas tardes. Muy buenas Me alegro, tardes. Nos me vemos, nos alegro oímos. volver a verte. Sí, parece que fue ayer o antes de ayer, ¿no? Sí, Que te sí, vi. sí. La verdad es que han pasado poquitos días. Bien el viaje de vuelta, todo bien, ¿no? Todo bien, sí, tú también, ¿no? En el AVE, Eh, estupendamente. Afortunadamente sin ningún problema. Gerard Claro, últimamente falla bastante, pero a mí por ahora no me ha pillado ningún fallo de eso, así que no te está afectando. Muy bien. ¿Y muy bien, muy qué? bien. Mucho calor, ¿no? No, no, Ah, bueno. aquí no está haciendo mucho calor, Patricia. Ah, Vamos, por lo bueno. menos para lo que nosotros llamamos calor. Fíjate, estoy viendo ahora mismo aquí y Eso digo tenemos yo. 28 grados. Vamos, no. 28 grados es un 11 de junio en Sevilla, es Pues primavera. no, desde luego que no. En general está Incluso, el tiempo así un poco fuera incluso de esta lo mañana ha común. pinteado un poquito, ¿eh? No mucho, pero ha pinteado un poquito, han caído algunas gotillas. Sí, aquí también. Aquí Así que, también. Bueno, pues vamos adelante con esta nueva propuesta que muy bien. tenemos junto con Emilio. Hay gente que se va sumando aquí a esta comunidad. Entonces, bueno, Emilio Carrillo no necesita presentación, pero para aquellas personas nuevas que aún ciertos temas pues no, no están familiarizados, Emilio es un estudioso. Para mí es un estudioso y un estudiador que además divulga lo que estudia y lo que investiga. Un investigador, divulgador de cualquier disciplina que se te pueda imaginar. Con Emilio se puede hablar. Él es de profesión economista, ha estado en el mundo de la política, es escritor de muchísimos libros. Yo ya la cifra no la controlo. Emilio, ¿cuántos libros has escrito a día de hoy con Pues los ya, nuevos? ya tenemos en la calle, con su ISBN y todo su aperitivo, 94. Es que es muy fuerte. Bueno, hay que añadir que en su época de docente, bueno, docente sigue siendo, pero en su época de profesor también ha escrito libros sobre economía. Quiero decir que no son todos de la temática de lo que aquí nos reúne, por eso la cifra es escandalosa, pero añadir que hay muchos libros también sobre otras temáticas. Entonces, a mí hay gente que me dice, ay, ¿por qué no hablas con Emilio de actualidad, de política, de acontecimientos? Bueno, Emilio que hace un informe trimestral en el canal de Ecocentro y la Academia de la Conciencia que lleva conjunto con Ecocentro. Los que está el link abierto, entonces los vídeos tienen que estar apagados, por favor. Es que no sé cómo configurarlo eso desde el principio. Entonces, bueno, si hay gente que nos acompaña porque este link está abierto a la comunidad más allá de la persona, podemos estar los miembros de la comunidad pues, compartiendo con los entrevistados. Entonces, ayudarme apagando el micrófono y la cámara por si yo no sé coordinarlo bien todavía el tema técnico. Como decía Emilio, realiza un informe trimestral donde, pues eso, cada 3 meses nos hace pues un repaso de cómo está la actualidad en este momento. También hay muchísima gente que invita a Emilio a sus canales para abordar temas de muchísima variedad de temáticas, pero sí que es verdad que aquí estamos centrados en aquello que nunca cambia. Digamos que es aquella sabiduría perenne que no está afectada ni por los eventos, ni por el tiempo, ni por las culturas, ni por la era que esté viviendo la humanidad en ese momento, sino que a pesar de todo eso permanece y permanece como pueda ser temas relacionados con la sabiduría, con la ciencia del yoga que hayamos abordado con Emilio en vídeos anteriores. Aquí puede parecer que nos repetimos en esta propuesta de ahora, los primeros capítulos puede ser que se repitan algunas cosas que ya hemos hablado con él, pero la propuesta actual es en este canal una nueva serie llamada Escrituras Sagradas, Textos Sagrados. Considero que a día de hoy está todo escrito y dicho, o sea, no solo escrito, sino dicho también, y tratamos ahora pues como de ir traduciendo o sacando el misterio de todo lo que ya antes que nosotros se ha dicho, se ha escrito en piedra, en papel y en el éter, lo que se tiene que decir. Entonces, en esta serie lo que vamos a abordar son encuentros con diferentes personas que nos van a ayudar a comprender a fondo estos textos sagrados, como pueda ser, pues, bueno, sé, estamos trayendo temáticas hasta de Biblia, Corán, Yoga Sutras, que es lo que vamos a abordar con Emilio a lo largo de 4 capítulos, un capítulo, o sea, un vídeo, un encuentro por cada capítulo, ahora él nos va a introducir qué son los Yoga Sutras, quién fue Patanjali, quién fue o quiénes fueron o qué fue, y esta introducción, a ver qué es lo que es exactamente.
Y en este primer encuentro abordaremos el capítulo uno. Como digo, será un encuentro por cada capítulo, que son 4. Y bueno, pues también, ¿qué hemos visto? Hemos visto Kybalión también con Iris, hemos visto con Pedro Nonel, estuvimos viendo el Bhagavad Gita también. Bueno, es una serie de encuentros donde vamos a abordar este tema, además para ver también cómo todo al final habla un poco de la esencia de lo mismo. Si queremos verlo, veremos que todo habla de lo mismo. Así que bueno, yo voy a intentar por todos los medios no interferir y que la exposición de Emilio sea continua, pero bueno, sí que tengo algunas dudas que me han quedado ahí, cosas que quiero que él nos aclare, por si acaso también fuera la duda de otras personas que también lo están escuchando. Y nada más, sin más dilación, te doy paso, por favor, adelante, Emilio. Y bueno, quería saber si vamos a abordar, si vas a explicar sutra por sutra o de cada capítulo es un resumen. Eso sí me gustaría que nos lo anticiparas y ya está. Y nada más que esto. Adelante, por favor. Sí, efectivamente, bueno, antes que nada, Patricia, para mí es un placer compartir contigo, compartir con todos los amigos del canal y con todos los amigos y amigas que se acerquen a este vídeo una vez que lo difundan, que es un auténtico placer. Y además te animo y te aplaudo por esta iniciativa. Creo que es importante el que recordemos, siempre ha sido necesario, pero ahora más que nunca, que hay una sabiduría, un legado de sabiduría que ha llegado hasta nosotros y esta sociedad es muy dada a la prepotencia, a creer que estamos descubriendo continuamente la pólvora, y la realidad es que las grandes verdades trascendentes, los grandes asuntos espirituales, ya han sido objeto de análisis, de estudio, de experiencia, por muchas grandes almas a lo largo de la historia, y nos han dejado una preciosa herencia, un precioso legado que sería absurdo no tener en cuenta, todo lo contrario. Posiblemente, bueno, actualizando a lo mejor algunas cuestiones a los tiempos actuales, teniendo en cuenta alguna adaptación, a lo mejor terminológica, para poderlo entender mejor. Pero creo que es una gran iniciativa, Patricia, el recoger toda esa sabiduría. Yo creo que tú sabes que además a mí me gusta hablar de que esa gran sabiduría, toda la que llega hasta el siglo previo a Cristo Jesús, a mí me gusta llamarlo el plan cósmico, es como me gusta denominarlo, porque percibo que a lo largo de los siglos que van, fundamentalmente del 7 antes de Cristo al 1 antes de Cristo, hay grandes almas que en distintos puntos del planeta encarnan y que, como acabo de compartir, nos legan una enorme sabiduría que dio lugar pues a todas las tradiciones espirituales orientales, desde la figura de Siddhartha Gautama Buda, la de los pasando por Confucio, pero todos los que están detrás de la ciencia del yoga de la que vamos a hablar ahora, todos los que están detrás a través de Lao Tse, del taoísmo, el hinduismo, las escuelas de misterio que también proliferaron, como la de las 100 flores en China, y a partir de ahí, si nos vamos acercando geográficamente, pues en las aportaciones de Zoroastro en la Persia antigua, y no digamos ya las aportaciones de esos grandes filósofos de la Grecia clásica, con Pitágoras, Parménides, posiblemente a la cabeza. Y claro, cuando reunimos todo esto y lo tenemos en cuenta, amén de percibir que hay los conductores comunes, pero también los unos se van complementando a los otros. Es decir, es como si estuvieran construyendo un edificio donde cada uno va poniendo una planta. A veces ponen ladrillos de una misma planta, coinciden en la planta, pero suelen ayudar a construir distintas plantas. Y todo eso es lo que yo denomino plan cósmico, y además prepara el terreno para lo que también me gusta llamar el plan de salvación, por llamarlo de alguna forma, que son las enseñanzas y la práctica que nos enseña Cristo Jesús, que es como la culminación, por decirlo de alguna manera, de todo ello. Y en ese contexto que tú me señalas, pues vamos a hablar aquí efectivamente de la ciencia del yoga. Una ciencia del yoga que me gusta, Patricia, no es una exageración, me gusta llamarlo así, me gusta llamarlo ciencia, porque cuando se estudia el yoga con un mínimo de hondura, aquí vamos a hacer, ahora lo explicaré al hilo de lo que tú me has preguntado, vamos a hacer evidentemente un resumen, pero bueno, es un resumen sustancioso porque van a ser 4 encuentros de aproximadamente 1 hora cada uno, con lo cual no va a ser un resumen demasiado escueto, sino que va a ser un resumen rico y yo espero
que fructífero. Y cuando nos vayamos acercando veremos que es una ciencia. Una ciencia es el yoga que, teniendo evidentemente un contenido profundamente espiritual, tiene un gran significado de tipo de lo que hoy llamamos psicológico. Pero claro, una psicología que yo diría que va mucho más allá del estrecho marco en la que lo hemos metido en la actualidad. Hoy precisamente, en este primer encuentro, vamos a hablar de britis, vamos a hablar de modificaciones de la mente y vamos a hablar de la primera definición de yoga que aparece en los Yoga Sutras de Patanjali, y creo que eso ayudará a entender lo que estoy compartiendo ahora del carácter científico relacionado con la psique y con lo psicológico, que además, por supuesto, de otras muchas cosas trascendentes y espirituales, el yoga enseña. Y vamos a ir viéndolo no sutra por sutra, porque sería entre comillas aburrido, sino por paquetes de sutras, por así decir, ¿no? Tú sabes que mi esposa y yo, Lola y yo, publicamos hace ya 7 años, ha hecho ya, en el año 2018, un libro que tiene como título El yoga, lo que realmente es y cómo practicarlo. Y como anexo de ese libro, en la parte final, están los Yoga Sutras de Patanjali, que para facilitar su estudio, los resumimos, los sutras los encuadramos en en distintas secciones dentro de los 4 grandes capítulos que, como tú también has dicho, tienen los Yoga Sutras de Patanjali. Así que yo haré referencia fundamentalmente a esas secciones, por así decir, que suelen englobar a un puñadito de Yoga Sutras, lo cual tiene sentido además porque son puñaditos de Yoga Sutras que están íntimamente relacionados entre sí. Por ejemplo, cuando hablemos de las modificaciones de la mente, eso afecta a varios Yoga Sutras, pero es que tiene todo el sentido el que lo abordemos conjuntamente, porque si nos vamos uno por uno, incluso puede ser que tanto pararnos en cada árbol nos impida ver el bosque. Así que Y eso es una iremos haciendo. invitación a que cada uno lo haga de forma independiente, de forma ya cada uno en su intimidad pueda, es la invitación, quiero decir, reflexionar en cada uno de ellos en base a lo que pues Emilio y Lola comparten en su estudio de ello. Y por ejemplo, si uno va a fuentes generales más repetitivo, puede encontrar que hay el pada son los capítulos. Aquí, por ejemplo, ellos lo llaman Sanyama, ¿no? El tercero le habéis llamado Sanyama, ¿es correcto? Bueno, no, al tercero lo hemos llamado Siddhis, Patricia, Ah, sí, vale. Siddhis. O sea, Sí, en la estructura eso no son palabras nuestras, son palabras de los Yoga Sutras sí, originales, ¿no? explícitas. Que ahora haré una breve referencia a ello. La primera sección, el primer pada, como tú dices muy bien, la traducción que se le da normalmente es de capítulo, pero serían como secciones dentro de los Yoga Sutras. El primero es Samadhi, el segundo es Sadhana, el tercero nosotros lo llamamos Siddhis y el cuarto tiene que ver con Kivalya. Y con relación al tercero, a los Siddhis, es verdad que depende de la fuente a la que nos vayamos, nos podemos encontrar una diferencia, porque hay algunos textos que al traducir al español lo que es esa tercera sección, ese tercer pada, hablan de Vibhuti o de Vidhuti. Mm. Y claro, surge la duda, ¿no? Surge la duda, oye, ¿por qué Siddhis, Vibhuti? ¿Por qué algunos textos como el nuestro hablan de Siddhis cuando se refieren al título del Pada tercero, del capítulo tercero? ¿Por qué otros hablan de Vibhuti? Bien, nuestro entendimiento, con el mayor respeto a todas las posiciones, por favor, es que el término Vibhuti no es adecuado en sentido estricto porque es demasiado generalista. Es decir, el término sánscrito Vibhuti hace referencia a manifestaciones o glorias divinas, por decirlo de algún modo. Mientras que los siddhis son las capacidades, vamos a llamarle especiales, sobrenaturales, que va adquiriendo el ser humano a través de la práctica espiritual y de la práctica del yoga. Es decir, los bhikkhutis serían ahora así como manifestaciones más generales de lo divino y los siddhis, la plasmación a través de nuestra práctica espiritual en el ser humano. Y entendemos que Patanjali va dirigido precisamente a esto segundo. De hecho, la mayoría de los libros que se centran en los Yoga Sutras de Patanjali utilizan el término Siddhis y libros que tocan otras muchas cosas utilizan más el término Vibhuti porque es más generalista, por así decir, que el término Siddhi.
que es el que utiliza, creemos nosotros, el que hay que utilizar más adecuadamente. Así que cuando Sí, lleguemos a esa sección, a ese pada, ya aclararemos esto, que podemos también. vale. eh, y me gustaría también hacer una referencia a lo siguiente, Patricia. Yo voy a intentar usar el menor número posible de términos sánscritos, pero hay una serie de términos sánscritos que tenemos que usar, ¿eh? Evidentemente explicándolo lo mejor que yo sea capaz, pero inevitablemente hay un puñado de términos sánscritos que no tenemos otro remedio que Tenemos. utilizar para estudiar los Yoga Sutras. Esos términos tienen una enorme riqueza, están cogidos, fijaros, de una lengua, el sánscrito, que tiene no menos de 4.000 años, y la riqueza conceptual y la hondura de las expresiones es simplemente espectacular. Y yo lo que haré también es que los españolizaré cuando los pronuncie, porque como haga la pronunciación, quizás en mi modestísimo conocimiento al respecto, más adecuado a lo original, aquella persona que viendo el vídeo y quiera consultar fuentes, la transcripción no la va a pillar para consultar fuentes. Así que yo voy a castellanizar la expresión de los yogas, de las expresiones sánscritas, que, insisto, utilizaré la menos posible, aunque algunas tendremos que usar. Ya hemos empezado con Sidi, ya hemos empezado con Sí. British, alguna Se hay que utilizar. agradece, eso se agradece mucho y es uno de tus talentos el poder simplificar y adaptar todo esto pues a nuestro lenguaje, a nuestra cultura y todo, así que se agradece mucho. Y si te parece, pues cuando nos vamos a los Yoga Sutras de Patanjali, bueno, pues en el primer pada, en la primera sección, hay un aforismo que se le suele llamar el aforismo de presentación, ¿no? Pero ese aforismo de presentación, que como todo lo que hay en los Yoga Sutras de Patanjali, sin ningún tipo de duda, es importante, pero este sí lo voy a leer literalmente, porque es traducido a nuestro idioma, es simplemente el Yoga Sutra número 1. He aquí una exposición sobre yoga. He aquí una exposición sobre yoga. Y ya a partir del Yoga Sutra segundo, ahora iremos a ello, entramos en lo que se denominan las modificaciones de la mente. Pero dicho esto, Patricia, antes de entrar en las modificaciones de la mente, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La presentación del yoga, ese primer aforismo que acabo de leer, que es tan escueto, tiene detrás una sabiduría muy potente. Me explico mejor. Patanjali no inventa nada. Es decir, Patanjali se le considera un gran maestro, un gran yogi. Hay dudas acerca de cuándo realmente vivió y cuándo plasmó esta obra. La mayoría de los autores consideran que fue en el siglo segundo, después de Cristo. Pero ojo, lo que hace Patanjali, además él lo reconoce abiertamente, es que no inventa nada, sino que recopila una tradición de siglos y siglos que venía enseñando yoga, pero de boca a oído, y que no se había reflejado en ningún tipo de texto. Lo que hace Patanjali, se lo tenemos que agradecer, es esa labor de recoger toda esa sabiduría milenaria, porque posiblemente el yoga, cuando menos, estamos hablando del año 1500 antes de Cristo, a partir de ahí, entonces estamos hablando de muchos siglos, y esa enorme tradición de boca a oído, pues Patanjali lo recoge en este texto. Lo recoge además para hacerlo más simple, aunque el contenido es complejo, pero para hacerlo más simple lo recoge en 196 frases cortas, que es lo que en la terminología oriental se llaman sutras. Y claro, como esas frases cortas o sutras tratan de yoga, pues por lo que se le da el nombre de los Yoga Sutras de Patanjali, que es como se conoce, y además hay distintas versiones en español disponibles en Internet. Para los que están más interesados, a mí me gusta aconsejar, porque hay personas que me dicen, bueno, Emilio, pero ¿hay alguna versión de los Yoga Sutras en español que sea especialmente interesante? Vamos a ver, hay distintas publicaciones con comentarios, es decir, están los Yoga Sutras y los comentarios. Pero yo me atrevería a decir que esta que tengo aquí en mis manos es finísima, porque solo recoge los Yoga Sutras, ya está, no hay comentarios, es de la editorial Nous, y a mi modesto entender la traducción que se ha hecho es impecable. O sea,
se ha ajustado mucho a la realidad de las expresiones originales y además yo no recuerdo el precio, pero es muy barato, muy baratito, ¿no? Entonces yo suelo aconsejar esta preciosa publicación de la editorial Note, pero insisto, también en Internet, poniendo en cualquier buscador los Yoga Sutras de Patanjali, te van a salir sin ningún tipo de problema. Pues bien, dicho esto, el Yoga Sutra 1, Patricia, una Disculpa, Emilio, presentación. hemos mencionado que este pada es Samadhi Pada, que comenzamos con el uno, que tiene como nombre Perfecto. Samadhi Pada. Correcto, ha hecho muy bien en ponerlo de manifiesto. Arrancamos efectivamente con el primer pada, que tiene como título Samadhi, y el primer sutra, que nos vamos a detener en él, aunque es tan cortito, y me quiero detener en él por lo siguiente. Se da por hecho en este arranque de que con él lo que se está de alguna forma recogiendo es el significado etimológico de yoga. ¿Qué significa yoga? Que es la primera pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Qué es el yoga? Bueno, ya veremos que Patanjali nos va a dar definiciones. La primera viene en el Yoga Sutra número 2, al que vamos a ir ahora. Nos va a dar definiciones varias, no siempre la misma, aunque también iremos viendo que están interrelacionadas, nos da definiciones de yoga. Pero este primer Yoga Sutra yo creo que invita sobre todo a reflexionar sobre lo que yoga es etimológicamente, como palabra sánscrita. Y tenemos la ventaja de que todavía en el idioma español queda la reminiscencia del significado etimológico de yoga. Yo creo que todos somos conscientes que el español viene del latín, el latín viene de lenguas indoeuropeas, esto también está relacionado directa o indirectamente con el sánscrito, y por ejemplo hoy utilizamos la palabra cónyuge, ¿eh? Es una palabra que no se utiliza tanto como esposo, esposa, pareja, pero está ahí en el diccionario y es conocida, ¿verdad? Cónyuge. Bueno, pues cónyuge viene de la misma raíz que yoga. Y en definitiva, el yoga lo que significa es unir, unión, todo lo que tiene que ver con unir. Y algunos autores en sus indagaciones dicen que es como volver a unir. Es decir, yoga significa unión y la práctica del yoga es como volver a unir, como unir lo que se ha separado. En ese sentido, ¿qué es lo que hay que unir con lo que se ha separado? A nosotros mismos, al ser humano, que nos hemos separado de nuestra esencia, que nos hemos ido alejando, ¿no? Que es el término griego que ha llegado a nosotros como pecado, ¿no? Ese término tan manipulado y confuso de pecado viene de la Grecia clásica y significa alejamiento. Pues bien, diríamos que nos alejamos de lo que es y de lo que somos, y el volver a lo que somos es también volver a la unidad, saliendo de tanta dualidad, y eso tiene que ver con el yoga. En latín hay un término que tiene una cierta semejanza, aunque también ha sido tergiversado, religare, que viene, la religión viene de, digo que ha sido tergiversado porque muchas religiones han caído en las instituciones eclesiásticas, en el dogmatismo, pero el término latino religare tiene un significado que va de la mano al término de yoga etimológicamente. El volver a unir, ¿no? El religar, el volver a unir, el salir del alejamiento y el volver a unirnos con lo que realmente somos. Podríamos decir que el ser humano, que es una perfecta conjunción de esencia imperecedera y de apariencia perecedera, lo que tú sabes que a mí me gusta llamar el conductor y el coche mensajero, efímero, perecedero, nuestro pequeño yo físico, emocional, mental y la personalidad a ello asociada, y junto a ello el conductor que es imperecedero, con el nombre que le queramos dar, en el lenguaje oriental tiene que ver con Atma y con Buddhi, en el lenguaje occidental hablamos de alma y de espíritu, y ese conductor, dimensión álmica espiritual, encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana. Y en la experiencia humana, ¿qué nos ha sucedido? Que nos hemos alejado, es decir, nos hemos aferrado al coche y hemos olvidado al conductor, con lo que realmente nos hemos roto, por decirlo de alguna manera, porque al conductor lo tenemos como metido en un cajón. El yoga, en cuanto a volver a unir, el religar al que estamos haciendo referencia, es recordar lo que realmente somos, porque es
la parte perecedera y efímera, el coche es muy importante, por favor. Ya veremos que en el yoga se le da atención a ello. Pero lo que no podemos hacer, evidentemente, es olvidar lo imperecedero que hay en nosotros, ¿no? Que es precisamente el conductor. Y esa volver a unir es que realmente vivamos en esa perfecta conjunción de esencia y apariencia de coche y conductor, con el conductor llevando el mando consciente del coche. Diríamos que esto es lo primero, por tanto, que en este primer pada dirigido a Samadhi nos encontramos y lo enlazo con el significado etimológico de lo que es yoga. Dicho esto, como apuntaba hace un momento, ¿qué es lo que nos dice Patanjali? Empezamos ya en los Yoga Sutras que van del 2 al 11, que creo que deben ser, como decía antes, analizados conjuntamente, ¿no? Como un precioso racimo de Yoga Sutras que están relacionados entre sí. Todos tienen que ver con las modificaciones de la mente. Y nos dice Patanjali en concreto en el Yoga Sutra segundo, yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. Si nos vamos, Patricia, amigos y amigos, si nos vamos al texto original, lo que nos dice Patanjali es, yoga es de alguna forma, inhibición, ir paliando, ir quitándole fuerza a los britis, britis, britis con V y con doble T. Se parece a británico, a lo que es, pero con V y con doble T. Y los britis es lo que en español se suele traducir como modificaciones de la mente. Britis o modificaciones de la mente. ¿De qué estamos hablando con esto? Pues a mí me gusta poner de manifiesto, esta es una de las grandes definiciones del yoga, porque toca uno de los asuntos claves. Ya en el Yoga Sutra número 2 ya tocamos un asunto fundamental del yoga. El percibir que en nuestra mente hay ondulaciones, que en nuestra mente hay removimiento, que en nuestra mente hay incluso determinados movimientos que adquieren demasiada fuerza y se convierten en turbulencias y en perturbaciones mentales. El yoga y los yoga sutras nos definen la mente como un gran espacio, el gran espacio mental. Y es un espacio mental vibratorio, entre comillas, es decir, que al vibrar hay por tanto un movimiento. Ahora bien, el problema es cuando esos movimientos, en lugar de ser movimientos armónicos, movimientos equilibrados, se rompe esa armonía, se rompe ese equilibrio y a partir de ahí empiezan a aparecer unas turbulencias, unas perturbaciones, unos removimientos que dificultan la percepción de la realidad por parte de cada uno de nosotros. Para el yoga, la mente no es el cerebro, son cosas distintas. Para entender los britis, las modificaciones de la mente, esto es imprescindible tenerlo en cuenta. Para la ciencia del yoga, el cerebro sería algo así como lo que hoy llamamos el hardware. Cuando hablamos en lenguaje informático, el cerebro sería como el hardware, mientras que la mente es el software. Evidentemente, entre el software y el hardware hay una interrelación, pero las funciones son distintas. Yo tengo aquí, pongamos por caso, también puedo mirar al ordenador, pero en fin, saco aquí mi móvil, ¿no? Y este móvil es el hardware. Ya está, se compra en la tienda y es el hardware, ¿no? Pero ahora bien, este móvil que por sí tiene utilidad, pero para mí es realmente útil porque he descargado aplicaciones, programas, el software, ¿verdad? Pues bien, diríamos que el hardware es lo físico, el cerebro físico, y la mente es un intangible, es un espacio vibracional, vibratorio, que va más allá de la mente, aunque está íntimamente relacionada con ello. Y esto además se está poniendo de manifiesto con los avances en medicina, porque hay muchos casos de personas que por distintas razones, accidente, enfermedad, tienen pérdidas cerebrales, tienen dañado partes importantes del cerebro y sin embargo asombrosamente mantienen muchas capacidades mentales, tienen un gran mantenimiento de capacidades mentales, lo cual puede asombrar, es decir,
si el cerebro está tan tocado, entre comillas, ¿cómo se mantienen las capacidades mentales? Pues porque realmente la mente es algo que se relaciona con el cerebro, pero está más allá del cerebro. Y la mente, como tal, es lo que en el lenguaje del yoga se le llama Chitta, como si fuera la mona de Tartán, Chitta. Y nos enseña el yoga, también nos enseña el hinduismo, también nos enseña el budismo, nos enseña el yoga que la mente es la interfaz, es decir, este software que estamos comentando tiene una función que es ser la interfaz, la intermediaria entre lo que realmente somos, esa esa dimensión álmico-espiritual o álmico-búdica, da igual la denominación, lo que somos imperecedero, cuyo atributo fundamental es conciencia, conciencia, purucha en términos sánscritos. Ese es el atributo fundamental de nuestro ser, conciencia, y nuestro ser que está encarnado en el coche tiene que relacionarse con el mundo que nos rodea, que es prakriti en la terminología sánscrita del yoga. Prakriti no es sino el mundo de la materia, el mundo material, toda la realidad en la que nos movemos. Y claro, si estamos hablando de que somos conductor y coche, este tema es interesante porque, vale, el conductor, la dimensión álmica espiritual, encarna en el coche, pero ese conductor tiene un atributo, una cualidad muy pura, que es la conciencia, purucha. ¿Cómo es posible, cómo se las ingenia algo tan puro, entre comillas, para relacionarse y para interactuar con una realidad que es preciosa, para Kriti, pero que tiene una vibración más densa, forzosamente más densa? Pues esa es la función de Chitta, esa es la función de la mente. Chitta es la interfaz, el intermediario entre Purucha y Prakriti, entre la conciencia y la realidad material en la que estamos. Y es maravilloso. Y para entenderlo además, y ya vamos terminando con la presentación de las modificaciones de la mente, creo que es algo muy importante lo que vamos a compartir ahora para nuestra vida diaria. Me gusta poner el ejemplo de unas gafas. Para mí, como las tengo que usar constantemente, es un ejemplo sencillo, pero creo que es un ejemplo sencillo para todo el mundo. Vamos a ver. Aquí estoy yo y aquí está la realidad que me rodea. Utilizando los términos de antes, lo que yo soy, conciencia, purucha, y la realidad que me rodea, prakriti. Yo necesito unas gafas para relacionarme con la realidad que me rodea. Si no fuera por las gafas, yo no vería la pantalla, no exagero, no vería la pantalla. Y si mantuviera esta conversación, este diálogo durante 2 o 3 minutos, me empezaría a marear porque la visión distorsionada tendría que cerrar los ojos, lo cual quedaría raro, ¿no? Para mantener este encuentro, pero gracias a las gafas me puedo relacionar sin problema con la realidad que me rodea. Pues bien, esto es Chitta, esto es la mente, esta es la función de las gafas. Las gafas nos permiten, desde la conciencia que somos, desde lo que soy, relacionarnos con la realidad que nos rodea y, por tanto, llevar a cabo nuestra vida cotidiana y nuestra práctica de vida diaria. ¿Y qué son, en ese sentido, las modificaciones de la mente? ¿Qué son los britis? Pues bien, los que tenemos gafas, los que la usamos con frecuencia o como yo continuamente, sabemos que las gafas se manchan, se manchan. ¿Se manchan por qué? Por el día a día, ya está, por el día a día. Y no solamente se manchan, que eso se soluciona fácilmente, de vez en cuando la limpiamos un poco y asunto solucionado, ¿verdad? Es que también se pueden rayar por algún golpeo, porque se nos caen, pero no solamente se manchan y se rayan, es que también, de eso depende mucho el tipo de gafas, las progresivas como los que yo uso son más proclives a ello, pueden aparecer zonas que se van haciendo opacas por el desgaste, pueden aparecer zonas de opacidades en las propias gafas. Con lo que el uso de las gafas implica o puede implicar manchas, rayones, opacidades que van apareciendo por su uso. Pues bien, cuando vivimos nuestra realidad cotidiana,
En el jardín de infancia, permíteme la broma, Patricia, nos deberían explicar esto de lo que es la mente. Y nos deberían decir, ojo, porque igual que las gafas, la mente, la tuya, la mía, la de todos, por el ajetreo cotidiano, por el día a día, se mancha, se raya y le salen opacidades. Todo eso es el mundo de los britis. Todo eso es el mundo de las modificaciones de la mente con mayor o menor intensidad. De hecho, Patanjali, en esos Yoga Sutras que estamos analizando ahora, del segundo hasta el 11, nos habla de distintas intensidades que pueden tener esos britis. Pero coloquialmente hablando y llevándolo a un símil que nos resulte no solamente simple, sino que además sea enormemente útil, es el recordatorio de que en nuestro día a día la mente puede sufrir alteraciones, removimientos, perturbaciones de mayor o menor intensidad. Y lo que tenemos que hacer es lo mismo que hacemos con las gafas, es decir, limpiarla, inhibir los britis, inhibir las modificaciones de la mente. Y para eso está el yoga. Para eso precisamente está el yoga. Es una de las columnas vertebrales del yoga, la inhibición de las modificaciones de la mente. Así que una vez que comprendemos que las gafas para, perdón, que la mente para nosotros es como una especie de gafas y que en el día a día pues se pueden manchar y pueden tener ahí rozaduras, etcétera, etcétera, pues ya sabemos que tenemos un pañito para poder limpiar las gafas de la mente y ese pañito es la ciencia del yoga que va dirigido precisamente a esto. Diríamos que este es el contenido desde el Yoga Sutra número 2 hasta el Yoga Sutra número 11, todo lo que tiene que ver con las modificaciones de la mente. Y creo que en lo que es el primer pada que estamos analizando, en lo que es Samadhi, Patricia, amigos y amigas, es lo fundamental. Ahora vamos a hablar de otra serie de cosas que también son importantes. Pero yo diría que esto está al principio de los Yoga Sutras. Y no es casual que esté al principio de los Yoga Sutras de Patanjali. Es que es la propia esencia de lo que el yoga es y de lo que el yoga significa. Porque antes hablábamos de volver a unir, de religar, ¿verdad? Pero claro, si tenemos la mente llena de rayones, llena de alteraciones, llena de perturbaciones, ¿qué es lo que nos sucede? Que no vemos la realidad. Si yo tengo las gafas llenas de rayones y llenas de perturbaciones, llenas de britis, ¿qué sucede? Que creo que veo la realidad, pero no estoy viendo la realidad. Estoy viendo los rayones de mis gafas. En lenguaje castizo hay un refrán que tiene una sabiduría con relación a esto, cuando nos dice, nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Bueno, evidentemente yo no comparto ese relativismo escéptico de que nada es verdad y nada es mentira. Las tradiciones espirituales nos han enseñado muy bien lo que es verdad y lo que es mentira y a diferenciarla. Pero en cualquier caso, esta expresión castiza es muy sabia, tiene ahí una sabiduría, porque claro, si tú tienes las gafas llenas de rayones, llenas de manchas, llenas de opacidades, miras a tu entorno y no estás viendo la realidad, te estás viendo rayones o interpretando la realidad a través de tus rayones. Y esta es la tragedia o una de las tragedias del ser humano, Patricia, que miramos la realidad, creemos que estamos viendo la realidad y ciertamente lo que estamos haciendo es confundiendo la realidad con los rayones, con los britis, con las modificaciones de la mente, con los rayones de nuestra gafa, o interpretando, tergiversando o manipulando la realidad debido precisamente a estos rayones. Así que una vez que nos damos cuenta de esto, esto es un aliciente inmenso para meterte en el mundo del yoga. Y estos britis, estas afectaciones que sufre la mente son reversibles, entiendo, que dicen en las gafas, una vez que están rotas, están rotas. Es un ejemplo que sirve muy bien para entenderlo, pero bueno, volviendo a la mente, el yoga permite que eso sea reversible o a pesar de eso, a pesar de que uno tenga, vamos a llamar los britis vamos a llamar un briti un trauma. Vamos a llamar un briti, una creencia muy arraigada, muy surcada ahí en el cerebro, vamos a llamarlo así. ¿El yoga permite que esto desaparezca completamente o a pesar de eso está la claridad? O sea, ¿son reversibles? ¿No? Por supuesto, la ciencia del yoga es como el pañuelito
que nos va a permitir que las gafas, todos esos rayones, todas esas perturbaciones, etcétera, se diluyan, desaparezcan, ¿vale? Es lo que nos permite el yoga. Podríamos decir, entre comillas, que el yoga nos permite tener gafas nuevas, o que Ujú. continuamente nuestras gafas sean nuevas. Cuando avancemos más en el estudio, ya en la parte casi final, hablaremos de lo que es en sentido estricto samadhi. Es decir, ya aquí estamos hablando en el título mismo del Padana, estamos hablando de samadhi, pero más adelante es donde Patanjali entra en detalles, ¿verdad? Bueno, pues cuando lleguemos en su momento a la definición de samadhi, que es lo que tiene que ver con lo que Teresa de Jesús llamó éxtasis, lo que San Juan de la Cruz denominó estados de alta contemplación. Cuando todo esto lo estemos analizando, veremos que nos dice Patanjali, Samadhi es la desaparición de la autopresencia de la mente. Samadhi es la desaparición de la autopresencia de la mente. Y el yoga es precisamente eso también. Ayuda, colabora a la desaparición de la autopresencia de la mente. ¿Qué es la autopresencia de la mente? Pues que cuando nuestra mente está llena de removimientos, está ahí continuamente autopresente. Nos pasa en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? A veces nos gustaría guardar silencio, ¿eh? A lo mejor cerrar los ojos, respirar con una cierta profundidad y que nuestra mente se calmara, ¿no? Que no aparecieran pensamientos y vivir ese estado de armonía y de equilibrio, ¿no? Sabemos lo difícil que resulta eso. ¿Por qué? Porque los pensamientos aparecen. La mente no para, los britis, las modificaciones de la mente no para. Pues bien, la ciencia del yoga la restaura a su armonía y a su equilibrio. Y llevado a su última expresión, permite ni más ni menos que la desaparición completa de la autopresencia de la mente y, por tanto, la inhibición de los britis. Esto no significa, creo que es importante acotarlo, esto no significa que nos quedamos sin mente. También he oído a veces en el supermercado espiritual y en la New Age se escucha cada cosa. No es que nos quedemos sin mente, no, es imposible que te quedes sin mente. La mente está ahí y es maravillosa, como las gafas son para mí maravillosas, ¿no? No se trata de que tire las gafas, no, se trata de que las gafas están ahí haciendo su función, pero están en perfecto estado de uso. De eso se trata precisamente. Sí, porque además ahí hay una especificación clara que es la autopresencia de la mente, la desaparición de la autopresencia de la mente, no de la mente, sino de esa cosa que dice yo mente. O sea, la identificación, aquella cosa que se identifica con lo mental, no la desaparición de lo mental, Que evidente. fíjate, Patricia, que cuando al lograr que la mente, las gafas, estén limpias por completo, en el lenguaje de Patanjali, al lograr la desaparición de la autopresencia de la mente, desde lo que realmente somos conciencia, estamos viendo la realidad. Y como las gafas están perfectas, hay como una interconexión plena entre la conciencia y la realidad. Por eso también, eso lo veremos en el último Padana, en la cuarta sesión de estos encuentros, cuando hablamos de Samadhi, también se habla de que el yoga es la fusión con la realidad. Esa fusión con la realidad es cuando las gafas están tan limpias que hacen perfectamente su función y el ser que soy, con el atributo de la conciencia, interacciona, se conexiona, se fusiona con la realidad. Y ahí sí estoy viendo la realidad. Y claro, esto es lo que nos enseñan los yogis, esto es lo que nos enseñan los místicos cristianos. ¿Qué diantres pasa si realmente tenemos las gafas absolutamente limpias y podemos ver la realidad? Ya en su momento aconsejaré la lectura de la poesía de San Juan de la Cruz, porque después de haber estudiado ese tema muchísimo en distintos idiomas, sin duda ninguna, la poesía de San Juan de la Cruz es la más emblemática y la que mejor nos ayuda a entender qué es un estado de samadhi, es la que mejor, y en particular ese precioso poema que tiene en las distintas estrofas siempre termina igual, ¿no? Toda ciencia
trascendiendo, toda ciencia trascendiendo y que comienza de una manera sublime. Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo toda ciencia trascendiendo. Las gafas están absolutamente limpias y la conciencia interacciona con la realidad, se produce, dicho entre comillas, una fusión con la realidad y entonces ve lo que antes no podías ver, no porque no fuera lo real y estuviera ahí, sino porque los britis, las perturbaciones de la mente, te lo impedían simplemente ver. Tenemos un encuentro, creo que, si no me equivoco, hace 2 años, llamado precisamente así, Toda ciencia trascendiendo. A ver si mientras comentabas esto lo pongo por ahí para que también quien quiera disfrutar de eso, pues lo pueda ir a buscar. Perfecto. Y después ya, Patricia, lo que nos Sí. queda hasta llegar al Yoga Sutra número 51, que es donde termina este primer pada, esta primera sesión, eh, tiene que ver ahora con la presentación por parte de Patanjali de una serie de términos que después van a ir apareciendo en otras partes del texto y también algunos consejos complementarios para lo que acabamos de compartir acerca de esta inhibición de las modificaciones de la mente. Nos dice en ese sentido, podríamos decir que hay un siguiente paquete de Yoga Sutra que le debemos prestar atención, que van del número 12 al número 16. Es decir, el primer Yoga Sutra, nos ha servido para recordar el significado etimológico de lo que el yoga es y significa. Del Yoga Sutra número 2 al 11, ambos incluidos, las modificaciones de la mente con los contenidos fundamentales que hemos expuesto. A partir de ahí, del 12 al 16, se nos habla de la, hablando de esto, adentrando en esta, por así decir, inhibición de las modificaciones de la mente. Patanjali nos presenta otros dos términos que no tenemos otro remedio, aunque ahora le explicaré su significado. No tenemos otro remedio que utilizar las palabras sánscritas que son abhyasa o abhyasa y vairagya. Abhyasa o abhyapsa, depende cómo lo queramos pronunciar, es ni más ni menos que el recordatorio de que para que se produzca la inhibición de las modificaciones de la mente, hace falta una práctica persistente. Algo que en la sociedad en la que estamos, parece que cuesta como trabajo, Patricia. Es Mm. decir, parece como si todo quisiéramos alcanzarlo, decimos, fluyendo, sin esfuerzo. Vamos a ver, la constancia no es esfuerzo. La persistencia, que es a lo que nos llama esta práctica persistente, que es a lo que nos llama Patanjali, no se puede confundir con esfuerzo, porque en sí es un gozo. Es decir, Claro. en la medida que la práctica del yoga, te va adentrando por estos campos sutiles, por así decir, eso tiene en ti unas repercusiones que son muy fructíferas. Por tanto, cuando hablamos de persistencia, nuestra mente, en uno de los britis que tiene, lo une a esfuerzo. Y esta sociedad, el tema de esfuerzo, ya tenemos demasiados esfuerzos, ¿sabes? Por Esta eso, sociedad claro. estresada, llena de ansiedad. Y también ahora el yoga nos va a meter más esfuerzo. No, no es esfuerzo, es una práctica persistente. Y esa práctica persistente hay que tenerla presente. Y si no, pues no vas a avanzar por el camino del yoga bajo ningún concepto. Así que la inhibición se logra por la práctica persistente, por ese abhyapsa al que vengo haciendo referencia. Y además se te dice algo muy importante, y es que a través de la práctica persistente irá llegando a ti el vairagya. ¿Y el vairagya qué es? Pues un estado de conciencia donde cada vez, debido a la pureza que se va originando en ti, debido a la percepción más clara de la realidad que estás teniendo, se va produciendo lo que se suele, traducir como desapego, como desapego. Estos dos términos sánscritos que estamos ahora, por tanto, analizando, tienen que ver con una práctica persistente, y la práctica persistente implica o conlleva o da como fruto un desapego.
¿El desapego qué es? Podríamos definirlo de muchas maneras, pero la experiencia de muchos yogis, la experiencia de hombres y mujeres que han avanzado por este camino, nos ponen de manifiesto que es que hay deseos en ti que se van diluyendo de manera natural, no como rechazo, no como, no, esto no, yo lo quito de en medio, no, 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 es que de manera natural los deseos o una amplia gama de deseos van desapareciendo. Yo estoy convencido que eso te ha pasado a ti, estoy convencido que a los amigos y amigas que se acercan a este vídeo, recapacitar, reflexionemos sobre nuestra vida. En la medida en que, aunque sea modestamente, vamos avanzando en nuestro estado de conciencia, ¿qué es lo que va ocurriendo? Que cosas que yo deseaba hace unos años es que ya no me dicen nada. Es que no me dicen nada, ya está. No es que las rechace, no es que me imponga el evitarlas, no, es que ya no me dicen absolutamente nada. Porque claro, cuando tenemos las gafas absolutamente llenas de britis, ¿qué es lo que sucede? Pues que como no estamos viendo la realidad, sino que la estamos inventando desde nuestro removimiento y desde nuestras turbulencias, creemos que son reales cosas que no son reales. Por ejemplo, las necesidades. Necesidades que no son verdaderas, que son artificiales, artificiales y artificiosas, ligadas precisamente a todas estas perturbaciones y turbulencias a las que estamos haciendo mención. Cuando vamos inhibiendo los britis y vamos viendo más la realidad, ¿qué sucede? Que al ver más, mejor la realidad, esas necesidades artificiales van Claro. desapareciendo y nos vamos quedando, vamos a decirlo así, con las necesidades básicas, con las necesidades reales, lo cual implica, por ejemplo, una vida más sencilla, una vida más sencilla, a mí me gusta decir más sencilla y más alegre, donde ya tanto competir, tanto acumular, tanto atesorar, va dejando de tener sentido. Así que efectivamente, con estos dos términos sánscritos, lo que se nos dice en la medida en que vayas avanzando en el yoga, que tiene como telón de fondo la inhibición de los britis, en la medida en que vayas haciendo eso, también vas a ir encontrando por el camino, si tienes una práctica persistente, ese regalo que es el desapego, porque el desapego tiene que ver con ver la realidad verdaderamente y hay cosas de tu vida que se van podando ellas solas y te vas liberando, entre comillas, de un montón de ataduras que antes tenías. Muy interesante esto que comentas, Emilio, porque generalmente de aquello que nos queremos desprender o desapegar voluntariamente nos supone esto que mencionabas del grandísimo esfuerzo, sin darnos cuenta que cuando vamos comprendiendo y limpiando nuestras gafas y demás, todo eso cae de forma natural, sin esfuerzo, por naturaleza, como las hojas del otoño. Quiero decir que es natural que eso se desprenda solo sin que tú tengas que y soltar y desapego y deja de hacer esto y esta persona. Todo eso se resuelve, digamos, resuelve solo de forma natural. Y creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que a veces en nuestro desarrollo personal no tenemos esta información y cuando nos vemos en estas experiencias creemos que es un esfuerzo titánico y no es así. Claro, y también esto es importante para no ponernos listones desde el ego. Me refiero a lo siguiente, podemos ver que los maestros y maestras tienen esta práctica de vida, donde hay un gran desapego, pongamos por caso, ¿no? Entonces, como yo quiero parecerme a ellos, voy a intentar traer su práctica de vida a mí. Bueno, eso como horizonte, como referente, está muy bien, pero también es muy importante tener una modestia de ser consciente en qué punto del camino estamos y que esto no se trata de fotocopiar, se trata de ir avanzando en el camino y tenemos que tener, además de discernimiento, sentido común. Y a veces en el camino espiritual falta, como en tantas cosas en la vida, falta el sentido común, ¿no? Así que esta práctica del desapego, a través de la práctica persistente del yoga, es una llamada también al sentido común y a percibir, como tú has dicho muy bien, me ha encantado lo del ejemplo de las hojas que se caen de los árboles en otoño, ¿no? De una manera natural y ya está. ¿Por qué? Por el propio ciclo. Hay un cambio de ciclo en tu vida, que en este caso tiene que ver con la conciencia y con la espiritualidad, y esas hojas caen de manera natural, efectivamente. El recorrido que hemos hecho hasta ahora, hemos comenzado en el Yoga Sutra primero,
que nos ha servido para el acercamiento etimológico a lo que el yoga es y significa. Después hemos analizado el bloque de Yoga Sutras del número 2 al número 11, ambos inclusive, que tiene que ver con las modificaciones de la mente, con los britis y con su inhibición, como hemos venido compartiendo. Finalmente, nos hemos adentrado en la necesidad de una práctica persistente y cómo esa práctica persistente, en este camino de inhibición de los britis, de las modificaciones de la mente, va teniendo un fruto primoroso, y podríamos decir que es un primer fruto que va apareciendo en nuestra vida, que es el desapego. Y llegado a este punto, Patricia, lo que hace Patanjali es introducir ahora una serie de conceptos que nos van a servir como orientación y guía para el resto de los Yoga Sutras y sobre todo para la parte final. En particular, él hablando de Samadhi, volvemos a decir que Samadhi tiene que ver con la desaparición de la autopresencia de la mente, hablando de Samadhi, nos encontramos con una terminología que nos dice Patanjali o nos habla Patanjali de Samadhi Sampragnata. Sampragnata. El Samadhi Sampragnata diríamos que es como el primer fruto a su vez que va dando Samadhi. No es el Samadhi más complejo, más completo, pero es como una primera fase dentro de Samadhi. Esto lo veremos mejor cuando analicemos el cuarto Padana. Y nos dice literalmente Patanjali que este estado de Samadhi, insisto, no es el Samadhi más pleno, es como un avance hacia la desaparición de la autopresencia de la mente más plena. En ese avance nos dice que va acompañado de razonamiento, de reflexión, de bienaventuranza y de sentido de nuestra propia identidad como ser, no identidad como pequeño yo, no identidad como ego, sino identidad como ser. Es curioso porque aquí se nos habla, como hemos compartido, Samadhi no significa que la mente deje de estar, es la desaparición no de la mente, sino de la autopresencia de la mente. Y en esta primera fase de Samadhi hay presente un razonamiento, hay presente una reflexión. Es como si nuestra mente tuviera unas capacidades de disquisición que van más allá, por supuesto, de lo que son turbulencias o removimientos mentales y que se encuentran presentes en esta primera fase de lo que es el ir alcanzando Samadhi. Creo que esto también es importante que lo liguemos a lo siguiente, Patricia. En la ciencia del yoga se nos enseña que la sustancia de chitta, la sustancia mental, se le da el nombre de manas. Decíamos hace un rato que la mente es un espacio vibratorio, ¿verdad? Bueno, pues a todo lo que se mueve ahí, a esa vibración, que debe ser armónica, equilibrada, no perturbada y alterada, a todo ese movimiento natural que hay en la mente se le llama manas. Y la ciencia del yoga nos dice que en nuestro espacio mental hay como dos niveles de calidad y se nos habla de manas superior y de manas inferior. El manas inferior es el nivel de nuestro plano mental que se ocupa, que es apto, que está preparado para ocuparse de lo trascendente, perdón, de lo rutinario, de lo ordinario. La mente inferior es insisto, el nivel de nuestro plano mental preparado y apto para ocuparse de lo rutinario, de lo ordinario, de lo cotidiano, de todos los días. Para tener este encuentro, pues hemos tenido que utilizar ese manas inferior que algunos psicólogos actualmente lo llaman la mente concreta. Cuando hemos comenzado el encuentro, al empezar a hablar de cuestiones que tienen enjundia, que tienen trascendencia, sin darnos cuenta siquiera, hemos dejado de usar el nivel inferior de la mente y hemos empezado a usar el nivel superior de la mente, manas superior, que es el espacio mental preparado, apto para ocuparse de lo trascendente, lo que va más allá de la pura apariencia, sea desde la conciencia, la espiritualidad, la ciencia, la creatividad artística, la inspiración, la intuición, todo eso pertenece al ámbito de manas superior. Manas es toda la sustancia mental,
se llama manas inferior al nivel de la mente que se ocupa de lo rutinario y lo ordinario, y se llama mana superior a aquel nivel de la mente que se ocupa o está ahí, porque hay personas que esto le importa poco, y por tanto no usan su mana superior, pero está ahí para que nos ocupemos o nos podamos ocupar de cuestiones trascendentes. Cuando vamos avanzando en el camino hacia Samadhi, la mente abstracta, el uso de la mente abstracta, nos va permitiendo ir inhibiendo modificaciones de la mente que tienen que ver con la mente concreta. Pongo un Mm, ejemplo. Fallecimiento de un ser querido. El fallecimiento de un ser querido a la mente concreta le produce, y a nuestro mundo mental, le produce una enorme distorsión. Diríamos que hay una tempestad de britis, ¿verdad? Una enorme tempestad de britis cuando en nuestra vida aparece ese hecho tremendo que es el fallecimiento de un ser querido. La mente abstracta es el nivel de nuestro plano mental que nos puede ayudar a que comprendamos que nuestro ser querido no ha fallecido, que nuestro ser querido sigue siendo, sigue existiendo, que está, como decía San Agustín de Hipona, en la habitación de al lado. Sigue siendo, sigue existiendo. No está en esta habitación, está en la habitación de al lado. Y claro, cuando desde la mente abstracta, porque esto conlleva, ¿no?, un uso del nivel de nuestra mente que es trascendente, que es capaz de alcanzar o de aproximarse, ¿no?, a una sabiduría, ¿no?, que va más allá de lo puramente material, mental, cotidiano, ordinario, ¿no? En la medida en que gracias a la mente abstracta vamos teniendo esta percepción, vamos evidentemente armonizando, equilibrando nuestro mundo mental. Gracias a la percepción de que la muerte no existe y que hay vida después de la muerte que viene por la mente abstracta, nuestro mundo mental, las perturbaciones originadas, las turbulencias originadas por el fallecimiento del ser querido, no digo que desaparezcan, porque siempre va a haber unos removimientos por la añoranza del ser querido, etcétera, pero desde luego, gracias al uso de la mente abstracta, se eliminan un montón de britis, por lo menos los britis de más removimiento y de más turbulencia se pueden eliminar. Y cuando vamos avanzando en el camino de Samadhi, cuando aquí en estos Yoga Sutras se nos habla de razonamiento, de reflexión, tiene que ver precisamente con este papel de la mente abstracta, que es importante en el camino hacia la desaparición de la autopresencia de la mente. Podríamos decir que la desaparición de la autopresencia de la mente tiene un primer componente, usa la mente abstracta, porque el uso de la mente abstracta te va a permitir inhibir los removimientos, los britis, vamos a llamarlo así, más groseros, más densos, y poco a poco, conforme vayamos avanzando, llegaremos a un estadio que incluso esos movimientos de la mente abstracta también sepamos pararlo, también sepamos inhibirlo. Pero es como un proceso, ¿no? Y a este proceso, Patricia, es a lo que hace referencia aquí en estos Yoga Sutras que van del 17 al 23, con esta expresión del Samadhi Sampragnata, que es el que va acompañado de esta reflexión, de este razonamiento, y que nos dice además Patanjali que nos va también aportando como una mejor percepción de lo que somos, ese sentido de nuestro verdadero yo, y también un estado de una cierta bienaventuranza, ¿no?, que no es la felicidad por lo que está pasando fuera, sino que es un estado interior que, aunque todavía no sea pleno, nos va llevando a un atisbo de felicidad incausada. Y el término asampragnata, que une a este tipo de samadhi, el Patanjali en su definición de este paquete de yoga que estamos comentando, es que en la medida en que vamos avanzando y hemos llegado a ese samadhi sampragnata, eso nos deja una huella, eso es asampragnata, una especie de huella, una especie de remanente, leyendo literalmente el Yoga Sutra traducido correctamente al castellano, sería la impresión remanente que queda en la mente cuando hemos avanzado por una práctica que nos va poco a poco, es un proceso acercando a este samadhi de reflexión, de razonamiento al que estamos haciendo mención. Al hilo de lo cual
y para unirlo, porque es un tercer término, yo creo que ya es el último término en sánscrito que nos corresponde subrayar, hay otros, ¿no? Pero que nos corresponden subrayar en este primer pada que estamos analizando, es un término que, ese sí, creo que es más conocido, que es el término isvara. Isvara. Y isvara es, si antes hemos hablado de un estado de felicidad incausada al que nos vamos acercando, podríamos decir que isvara es un estado superior, un estado supremo, donde lo que ocurre o deja de ocurrir en la experiencia cotidiana ya no nos afecta. Las vivimos, vivimos las experiencias. No es que nos escondamos del mundo, no, vivimos las experiencias, vivimos las circunstancias de la vida. La espiritualidad no consiste en huir, la espiritualidad consiste en saber vivir las experiencias cotidianas, pero con las gafas de la mente absolutamente limpias para ver la realidad. Y en ese sentido va apareciendo en la persona que va avanzando en esta práctica, va apareciendo en la persona lo que en la terminología cristiana se llama un estado de gracia, lo que en la terminología budista se llama un estado de ananda, de bienaventuranza, lo que en la terminología hinduista se llama chanti, chanti, una especie de paz interior. Pues bien, esa gracia, ese estado de ananda, ese estado de chanti, que tiene que ver con que hay una felicidad que es el estado natural de tu ser, que se pone de manifiesto de manera natural, no es algo forzado, es que va apareciendo la conciencia de lo que eres, debido a que no hay inhibición, no hay britis en la mente, ya se va haciendo real, esa fusión con la realidad de la que hablamos anteriormente, y eso hace que nuestro estado natural, el estado natural de nuestro ser, que es esa felicidad incausada, se haga presente. Y como muy bien nos dice en este sentido Patanjali, leo literalmente uno de sus Yoga Sutras, nos dice, Isvara es un purucha, es decir, es un estado de conciencia especial a quien no afectan las aflicciones de la vida, ni las acciones, ni los resultados e impresiones producidos por esas acciones. Y nos dice a continuación, en Isvara está el más alto límite de la omnisciencia. Diríamos que Isvara ya es la plenitud, es cuando ya ese estado de felicidad incausada se ha hecho en la persona. Y no es que se aleje de la vida, no me cansaré de repetirlo, no es que se aleje de la vida, es que vive la vida, pero se vive de una forma totalmente distinta, porque se percibe lo real, porque se comprende lo real, porque se entiende lo que hay ahí moviéndose y se está percibiendo los hilos, el por qué y el para qué, las sincronías, las causalidades, todo el precioso mundo que la conciencia te muestra y que cuando ya no hay manchas en nuestras gafas podemos ver con bastante tranquilidad y de una forma mucho más fehaciente. Y todo esto entendido, por supuesto, vuelvo a repetir el término como proceso. Es un proceso. Cuando empezamos a avanzar en esta práctica, hay personas que avanzan más rápido y personas que avanzan menos rápido. Esto normalmente, Patricia, no tiene que ver con que sean ni más listas ni más tontas, no. Tiene que ver normalmente con los bagajes ya alcanzados en encarnaciones anteriores. Es decir, que para muchas personas que se acercan a esto, en la personalidad actual, para este tal Emilio, puede ser la primera vez que te acercas a esto. Pero es que lo que hay encarnado en ti el conductor puede ser que en una o varias vidas anteriores ya te hayas acercado a todo esto de una manera o de otra, con una tradición o con otra, pero te hayas acercado a todo esto. Con lo que cuando ahora, como este tal Emilio, te acerca, puedes percibir que vas, entre comillas, como más rápido que otra persona. Esto no va de que tú seas más listo y la otra más tonta, sino simplemente de que ya hay un bagaje, una reminiscencia, un nivel de aceite, ¿no? Que habla Cristo Jesús en el capítulo 25 de Mateo, un nivel de aceite en la lámpara que no se pierde de reencarnación en reencarnación. Qué interesante y qué bonito lo has expresado, Emilio. Muchas gracias. Es un gusto escucharlo así, ¿no? Que nuestra verdadera naturaleza se revele sin esfuerzo, de forma natural, por naturaleza. O sea, es como decir, ¿cómo surge la primavera? Pues por naturaleza, sin esfuerzo, natural. Nosotros también tenemos esa capacidad que hay en la naturaleza de florecer, de dar frutos,
de que se aclare y se den los frutos al final, ¿no? Que, como decías antes, tratamos de copiar los frutos que en otros se han dado sin darnos cuenta de cuáles son las semillas que se han plantado, los procesos que se han vivido, las disciplinas que se ha tenido. Entonces, no se trata de copiar los frutos que vemos en otros maestros o culturas o tradiciones, sino ser honestos con nosotros y hacer un trabajo, ¿no? De autoconocimiento, de honestidad con nosotros mismos. Y además que me gusta mucho cómo hablas de esto, Emilio. Gracias. Y Patricia, ya cuando, ya por, digo, por terminar este pada, ¿no? Eh, hay un momento determinado que Patanjali, estamos hablando ya del Yoga Sutra número 29, el 29, el 30 y el 31, que nos pone el acento fundamentalmente en las distracciones que aparecen en la mente debido a los britis, es decir, las distracciones, las perturbaciones desde el punto de vista del no tener una mente centrada, concentrada, con capacidad de estar atenta, etcétera, etcétera, sino todo lo contrario, todos los obstáculos, por así decir, que distraen la mente. Hay que tener en cuenta que este texto, como hemos compartido al principio, está escrito hace aproximadamente 2000 años, con lo que deberíamos cada uno ajustarlos un poco a nuestra realidad cotidiana cuando leemos estos Yoga Sutras de Patanjali, que nos sirven de guía y de orientación, sin ningún tipo de duda. Pero, por ejemplo, Patanjali obviamente no conocía, en aquel momento al menos, no sé en su encarnación actual, seguro que sí, pero en aquel momento no conocía la aparición de las tecnologías y pongamos por caso la abducción por la pantalla, ¿no? Esta abducción por la pantalla tremenda que están trayendo las nuevas tecnologías. Esto habría que meterlo ahora en estos Yoga Sutras que voy a leer porque como son muy breves, creo que es mejor ir directamente a Patanjali. Nos dice Patanjali en el Yoga Sutra número 30, los obstáculos que distraen la mente son 9. Enfermedad, abatimiento, duda, negligencia, pereza, mundanalidad, ilusión, fracaso e inestabilidad. Y nos añade además que este tipo de obstáculos, por así decir, provocan una mente inquieta, una mente removida, una mente distraída y los síntomas de una mente distraída, inquieta, etcétera, nos dice Patanjali que son dolor, depresión, nerviosismo y respiración agitada. Creo que estos Yoga Sutras son interesantes, que lo tengamos en cuenta, aunque repito, creo que tenemos que ajustarlo a nuestra realidad para complementarlo quizá con algunas novedades que tenemos en nuestra dinámica de Desde vida que luego. también tienen que ver con estos obstáculos que distraen la mente. Y por fin, a partir de ahí, Patanjali nos dice cómo suprimirlos, entre comillas. Suprimirlos tiene que ver con lo que antes hablábamos, que la mente concreta vaya siendo acompañada cada vez más con una mente abstracta, más presente, más activa. También se nos enseña en el yoga que en la medida en que vayamos usando la mente abstracta, trayendo a nuestra vida asuntos y cuestiones trascendentes, en la medida en que eso lo vayamos haciendo, la mente abstracta es como elástica, es decir, que se expande, se expande, se expande, y es la expansión a través del uso de la mente abstracta la que nos va a dar una serie de regalos en términos de discernimiento, de percibir patrones en la vida, de empezar a diferenciar entre lo que es realidad y lo que es fantasía, abrir la puerta poco a poco a esos estados de gracia, ananda, chanti, a los que anteriormente hacíamos referencia, y el camino para avanzar en todo ello. Ya en esta espada, finalmente, Patanjali mete ahí una especie de glosario de términos en los que no vamos a entrar porque nos perderíamos demasiado, pero establece un glosario de términos que sirven para, en definitiva, que entendamos cómo se puede ir avanzando en una supresión, en una inhibición de esas modificaciones de la mente, pero donde el papel de la mente superior, el uso y a través del uso la expansión de la mente superior tiene una gran importancia. Este glosario de términos que acabas de mencionar, Emilio, ¿dónde lo encontramos? ¿Me he Pues perdido? están a partir de los últimos Yoga Sutras de este pada, de este capítulo, entre el 41 y Vale. el 51. Venga, ahí Ah, vale, vale. hay un número muy importante, hay más de media docena de términos que van a ir a lo largo de los siguientes padas,
lo vamos a ir analizando. Vale, perfecto. Muy bien. Pues entonces quieres decir que esta última parte de los resultados de estabilizar la mente, que Ujú. serían como transversales al resto de padas que iremos viendo, o los mencionas ahora también. Bueno, lo iremos viendo a lo Lo largo iremos viendo, de quieres los decir. distintos encuentros, Perfecto. efectivamente ya ajustado a los padas correspondientes, a los contenidos, porque si no ahora ya, como han sido tantos términos en esta primera sesión, creo que en lugar de ayudar puedo contribuir en el sentido contrario, a despistar, ¿no? Sí, además voy a ayudar en la edición con la escritura de los términos que vas mencionando, los escribimos por si acaso. Y también, bueno, quería agradecer a las personas que nos han estado acompañando, pedir disculpas porque hubo un error en la agenda respecto al día de ayer, a la hora y demás. Entonces, bueno, por mi parte, mis disculpas. Y gracias a las personas que nos han acompañado, vamos a reservar unos minutitos que nos hemos pasado de tiempo, que no le queremos quitar a Emilio su tiempo de más, pero si alguien tiene alguna cuestión para Emilio, alguna pregunta respecto a lo que acabamos de compartir, pues adelante, abriros los micrófonos y la cámara libremente, ¿vale? Que aquí le tenemos aquí presente, pues hay que aprovechar para aclarar que esto es denso, es un contenido denso que da pie a muchas cuestiones, la verdad. Loreto, ¿no? Ahí Mm, estás. sí. Ahí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Es que no Buenas quería tardes. perder la oportunidad de poder, bueno, interrogar a Emilio directamente, porque yo estoy empapada de los vídeos de YouTube de Emilio. Y es que precisamente en esto del yoga, yo el yoga solo lo conozco por el yoga físico que yo he practicado, pues no sé si 3 o 4 veces, no más. Y lo de los sutras, he oído hablar de ello, pero nunca había, vamos, no tenía ni idea de lo que significa, de todo esto que supone, que me parece fantástico, porque yo lo que quiero es quitar los britis estos de la mente, pero todos cuanto antes. Y lo que quería saber es la relación que tiene los sutras con el yoga físico de las posturas. ¿Eso ayuda a conseguir eso de librarse de los britis estos dichosos? Muy bien, pues muy interesante, Loreto. Ciertamente eh, hemos abordado el primer capítulo de los Yoga Sutras de Patanjali. En los próximos, fundamentalmente en el próximo, de hecho, en la próxima sesión que tengamos, vamos a hablar de el yoga y sus distintas etapas y las distintas prácticas que conlleva el yoga. Iremos viendo que en esas prácticas aparecen la parte física, por así decir. El yoga es como ciencia, no deja eh, cabo sin atar. Entonces, hay una parte de la práctica del yoga que va dirigido a nuestro mundo emocional. Ya veremos qué es lo que se conoce como yama y niyama, que son las dos primeras etapas en sentido estricto del yoga, ¿no? Aunque hay, como también veremos, hay un yoga como preliminar, ¿no? Pero ya hablando de yoga en sentido estricto, yama, niyama, son las dos primeras etapas, tienen que ver con lo emocional. Después veremos que hay una tercera etapa que tiene que ver con lo físico. Es precisamente lo que se llaman asanas, todo lo que tiene que ver con lo que normalmente hoy se ha popularizado más como yoga, que forma parte del yoga. Eso sí, el yoga es mucho más, por así decir. La siguiente etapa tiene que ver con pranayama, es decir, todo lo que son prácticas de respiración consciente, ¿no? También eso se suele hacer en la mayoría de los sitios donde se practica yoga. Pero podríamos decir que en gran medida el yoga que se hace en Occidente está muy reducido a asanas y a pranayama, a posturas, ejercicio físico y a respiración. Que no está mal, no está mal, pero claro, el yoga son muchas más cosas, porque además no, estamos hablando de que asanas y pranayama es la tercera y cuarta etapa. Después hay una quinta, que si vamos avanzando por el camino del yoga llega a nuestra vida, que es pratyahara. Eso es un paso cualitativo muy importante, como veremos también en su momento, que nos abre la puerta
a las tres etapas superiores del yoga, que es Samyama, la meditación. Dharana, Dhyana, Samadhi. Entonces, claro, cuando tenemos todo esto, que hay autores y ha habido maestros que lo han llamado Raja Yoga, el yoga real, el yoga completo, podemos percibir que lo que se enseña normalmente como yoga es una parte, que sí, que tiene importancia, por favor, no digo que no, pero es una sola, solo es una parte de lo que el yoga es. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta y voy a hacerle llegar a Patricia para que lo pueda compartir con vosotras y con vosotros, incluso a lo mejor en el vídeo poniéndolo a pie. Te voy a hacer llegar, Patricia, un enlace de un vídeo que lo tenemos en YouTube, está a disposición, está libre. Es de los vídeos que tenemos ni más ni menos que de Jiddu Krishnamurti. Bueno, Krishnamurti es yo creo que la figura espiritual fundamental del siglo XX en lo que al yoga se refiere y en lo que la psicología del yoga conlleva e implica, ¿no? Entonces hay un vídeo en particular donde le preguntan de una forma semejante a la que tú has hecho ahora mismo, Loreto, le preguntan a Krishnamurti. Bueno, pero entonces el yoga que hay en Occidente o que se enseña normalmente en Occidente, ¿qué es? Entonces, Krishnamurti, con sentido del humor, pero de una forma muy dura, le dice, bueno, si se trata de hacer ejercicio físico, ¿por qué lo llamáis yoga? Todo esto en inglés, pero se entiende muy bien, además tiene subtítulo el vídeo. Si se trata de hacer ejercicio físico, ¿por qué lo llamáis yoga? Y dice Krishnamurti, ¿será porque vende más? Que si pusierais centro de ejercicio físico, venderíais menos que si se pone centro de yoga. Bien, esto es simplemente un tirón de oreja que nos da Krishnamurti que hay que poner en su contexto adecuado. Bienvenido sea todo lo que conlleve e implique extender la práctica del yoga, pero sí es verdad que se debería recordar a todas las personas que se acercan al mundo del yoga que los ejercicios físicos y la respiración forman parte del yoga, pero hay muchas más cosas, porque si no, es que estamos perdiendo la esencia y además te queda no a mitad de camino, es que no llega ni siquiera a mitad de camino de lo que el yoga implica y significa. O sea, perdona, con la meditación no se puede llegar a alcanzar esto de que desaparezca la presencia de la mente mm, simplemente sin los ejercicios de yoga, porque a mí la verdad es que no me ha gustado mucho las veces que lo he practicado, pero la meditación sí, llevo muchos años ya practicando meditación. Pero podríamos decir, acudiendo a lo que es las enseñanzas del yoga, que llama y llama nos ayuda a ir equilibrando nuestro mundo emocional. Asanas nos ayuda a que nuestro cuerpo físico esté en mejor estado de elasticidad, etcétera, etcétera. Pranayama, a través de la respiración, posibilitan que nuestros componentes etéricos, energéticos, nuestro cuerpo vital, esté como más en forma, con más capacidad de absorber prana, de tener, por tanto, mayor vitalidad, mayor estado de ánimo, ¿no? Y Pratyahara ya es un punto en el que van los britis como quitándose de en medio y vamos teniendo un acercamiento distinto a la realidad. Y a partir de ahí es cuando se está realmente en condiciones de practicar la meditación. Claro, si intentamos practicar la meditación pero emocionalmente tienen muchas distorsiones, incluso físicamente, o tu cuerpo vital está en estado depresivo o de bajón anímico, ¿no? Claro, la depresión se convierte en un imposible, te va a estar dando contra la pared, ¿no? De tal forma que estas etapas previas nos van como preparando el terreno para que cuando entremos en el ámbito de la meditación, que es un proceso, Dharana, Dhyana, Samadhi, hablaremos en su momento de esto, cuando lo abordemos en estos encuentros con Patricia, cuando vayamos entrando en ese proceso, tengamos ya un terreno preparado. Porque si no es que hay mucha frustración, Loreto, porque hay personas que quieren meditar, pero claro, es que su mundo emocional, pongamos por caso, está muy desequilibrado, con mucha desarmonía. Entonces se convierte en un imposible y vienen y me dicen, es que yo no sirvo para esto. No, no, todos servimos. Todos servimos para la práctica de la meditación. Lo que pasa es que tiene, bueno, unas reglas de juego, vamos a llamarlo así, que no son complejas, pero que tienes que conocer para poderle sacar fruto a ese tiempo que dediques a la práctica de la meditación. Lo iremos viendo en los siguientes Muchas pasos. gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, Loreto y Emilio. No sé si Carlos quería mencionar algo, le robamos 5 minutos más a Emilio, así hacemos la hora y media que solemos hacer normalmente y con Carlos terminamos. Muchas Muy gracias. bien. Sí, buenas tardes desde Euskadi. No sé si me oís, no me veis, ¿me oís? Perfectamente. Perfectamente. Sí. Pues nada, un saludo, primeramente un saludo muy cariñoso a vosotros dos, Patricia, Emilio. Si me sale algo en la pantalla se ve, ¿no? No te vemos a ti, solo te escuchamos. Ah, vale. Pues nada, sigo ya brevemente. Seguro que nos conocéis ya hace años cuando íbamos allí Esteban y yo, viejos amigos de la hospedería. Ah, es que Bueno, claro, vale, Carlos, perdona. Es que como no te Carlos, veía, yo te tengo perfectamente aquí identificado. Mira, ahí está. estamos. Vale, Ahora ya. vale. Ahora. Hola. pues nada, mucho cariño para los dos. Nada, solamente quería un pequeño comentario para Emilio. En el libro que escribiste junto con Lola, el yoga, lo que es realmente y cómo practicarlo, Patanjali habla de la compasión. Yo quizás soy un poco demasiado sensible a todo lo que es la vida animal y todo el sufrimiento que causamos a los seres vivos. ¿Qué nos podrías decir, Emilio, sobre la auténtica compasión que promulga Patanjali en su filosofía? Bueno, antes que nada, Carlos, encantado de saludarte, de verte, de saludarte. Darle un abrazo no solamente para ti, sino para toda la peña de Euskadi, darle un Sí, abrazo a todos los amigos y amigas. Y cuando vayamos avanzando hacia el tercer pado, hacia el tercer capítulo, que tiene que ver con los idis, es decir, con las capacidades latentes que tenemos los seres humanos y que se van haciendo latentes y se van haciendo patentes conforme vamos avanzando en el camino espiritual. Hablaremos de ello. Pues bien, en ese avance en el camino espiritual, lo que Patanjali no lo llama así, pero hoy sí, a partir de Albert Schweitzer, llamamos así, la reverencia por la vida tiene un papel fundamental, absolutamente fundamental. De hecho, ahora hablando a propósito de lo que ha compartido Loreto, he recordado que las distintas etapas del yoga comienzan por llama ni llama y tiene que ver con el mundo emocional. Y es lo primero, equilibrar, armonizar tu mundo emocional para poder avanzar por la práctica del yoga. Llama, como veremos en la próxima sesión, es cosas que deberías podar de tu vida para ir adquiriendo una mayor serenidad y una mayor armonía emocional. Y ni llama las cosas que deberías introducir en tu vida para lograr una mayor armonía y serenidad emocional. Por lo tanto, lo primero es llama, lo que debes podar de tu vida para empezar a avanzar por el camino del yoga. Bueno, pues cuando en la sesión próxima lo veremos, cuando entramos en llama, Carlos, amigos y amigas, una de las primeras cosas que dentro de lo que debes podar de tu vida es el daño, el vivir sin dañar. Tenemos que vivir sin dañar a otras formas de vida. Y esto para Patanjali, como tú has dicho muy bien, es contundentísimo y lo liga a ese sentimiento de amor que se vierte en la compasión. Ninguna forma de vida nos es ajena y no podemos basar nuestra vida a través del daño a otras formas de vida. Esto ya en los Upanishads, en el siglo VIII antes de Cristo, ya se le da un nombre, ahimsa, vivir sin dañar. Y antes hablábamos hace un rato, a modo de broma, del jardín de infancia, ¿no? Es que es el jardín de infancia. Es decir, si yo tengo voluntad, modestamente, de avanzar por el mundo de la conciencia, por el mundo espiritual, qué menos que a mí mismo, como meta, como horizonte, eh, tenga que ver con podar de mi vida aquello que hay en mi vida de daño a otras formas de vida, porque en esto el yoga no hace excepciones, es decir, no es al ser humano, por supuesto que no dañar al ser humano, pero es no dañar a todas las formas de vida y especialmente a las formas de vida que hoy sabemos que tienen una capacidad muy similar al ser humano de sentir dolor y de sentir placer porque tienen sistema nervioso y al tener sistema nervioso
su comprensión, su vivencia de dolor y de placer es muy semejante a la nuestra. Así que la reverencia por la vida impregna la ciencia del yoga, la práctica del no daño, el poder vivir dañando en tu vida, está en el mismo inicio, en el propio arranque de la práctica del yoga, y te agradezco que lo hayas compartido, Carlos, porque está impregnado. Es verdad que todos los Yoga Sutras de Patanjali están muy impregnados, por supuesto, de amor, por supuesto, de compasión y de reverencia por la vida. Aunque especialmente en el ámbito del llama, de podar de tu vida, esas prácticas de daño a otra forma de vida, es donde adquiere especialmente carta de naturaleza. Sí, sí, muy bien. Muchas Muchas gracias, Emilio. gracias. A ti Y ya Gracias, por te digo, todo, Emilio, Carlos. por tu explicación. Bueno, pues entonces hasta aquí hemos llegado por hoy y nos vemos con Emilio en noviembre de nuevo para el segundo PADA. El 11 del 11, creo que El 11 recordar la fecha, ¿no? Es fácil de exactamente, además es el recordarse. 11 del 11, quería decir. El segundo PADA, que es Sadhana, y continuamos con esta serie tan interesante, esta propuesta para estudiar los Yoga Sutra, que tanta falta nos hace a la mente occidental volver a recordar y practicar aquello que tanto hemos olvidado. Así que nada, muchas gracias, Emilio, y gracias a los que nos habéis acompañado. Ya recibiréis la invitación para noviembre, ¿sí? Muy bien, ok, pues muchísimas gracias, Un Patricia, muchas abrazo gracias, a amigos y todos. amigas. Un gran abrazo. Hasta pronto. gracias, muchas Gracias gracias. a todos. Adiós. Adiós, adiós.